Saludos, estimados aprendices. El objetivo en esta tarde y noche ya de grabarles esta sesión es brindarle orientaciones sobre la segunda unidad, sobre el tema de los comerciantes, sus obligaciones, y para que obviamente desarrollemos una actividad de campo. ¿Cuál es la finalidad de realizar esta grabación previa a la sesión y a la actividad de campo? Que ustedes tengan todas las directrices claras para que puedan ejecutar una actividad de campo, que si bien es cierto nuestro módulo es muy normativo, pues podamos nosotros dirigir todo ese contenido teórico, normativo, hacia la realidad que vivimos en nuestros entornos. Entonces, para ello, pues vamos a desarrollar, permítanme y comparto por aquí, vamos a desarrollar el contenido. Entonces, para ello, es importante resaltar que el Código de Comercio está dado dentro del Decreto 410 de 1971 y que es el eje central de lo que nosotros estamos trabajando en este módulo de Derecho Comercial. Entonces, dentro del contenido de ese Código de Comercio, pues tenemos varios libros, 6 libros exactamente. Nosotros en el momento, a partir de la unidad número 2, empezamos el desarrollo del segundo libro, y este libro habla de los comerciantes y de los asuntos de comercio, sus obligaciones, quién se considera un comerciante, qué actos a la luz de la ley son considerados como comercios, ¿verdad? Entonces nos da la definición clara de comerciante, qué obligaciones y qué sanciones se pueden incurrir al no cumplir con ello. Los siguientes libros pues nos hacen mención sobre las sociedades, los bienes mercantiles, los contratos y obligaciones, la navegación y diversos procedimientos sobre el derecho comercial. Esta segunda unidad dándole definición a lo que son comerciantes. Y el Código de Comercio, y en la teoría podríamos definir que los comerciantes son todas las personas que profesionalmente realizan alguna de las actividades que la ley considera como mercantiles. Entonces, cuando la ley determina, o el derecho o el Código de Comercio determina cuáles actividades que ejercemos dentro de nuestro rol como comercio, pues se ejercen y nos dan esa categoría de ser comerciantes. Entonces, en ese ejercicio, la ley también determina que todas las personas que tengan capacidad, bien sea en nombre propio o por una persona que lo represente, pues tenga esa capacidad de contratar, de asumir obligaciones, puede ejercer el comercio. Entonces, si nosotros evaluamos eso, pues nosotros podríamos definir en nuestro entorno quiénes pueden ejercer o quiénes realizan en la actualidad, a la luz del Código de Comercio, una actividad comercial. Por otro lado, es importante que definamos qué es un comercio o qué es el comercio. Y de acuerdo al concepto, el comercio es toda actividad económica que consiste en el intercambio, que es libre, ¿verdad?, en un mercado, que es donde están todas las empresas o todos los sectores productivos, y que allí se dan la tranza entre compra y venta de bienes o servicios. Entonces, para esa transacción o esas transacciones en ese mercado es lo que se le denomina comercio. Esa adquisición de bienes o servicios pues se puede dar para el uso, para el consumo, que es lo que normalmente nosotros hacemos, pero resulta que también en ese comercio pues interfieren personas que realizan compras para seguir ejerciendo una actividad comercial, ¿verdad? Como es el caso de los que ejercen actividades económicas de comercio, que compran dentro del mercado y luego se van a su negocio y realizan operaciones nuevamente de ventas. Entonces, como también hay otros que compran dentro del mercado para realizar procesos de transformación, y en esos procesos de transformación pues generar los objetivos o buscar los objetivos que se persiguen dentro de las actividades económicas empresariales. Entonces, de acuerdo a la definición, el término de comercio no discrimina lo que es la actividad comercial, involucra la actividad de servicio, la actividad industrial, y por ende también involucraría las actividades agropecuarias, mineras, ambientales, porque dentro de estas pues también se generan algunos efectos de compras, bienes y en algunos casos también servicios. Dentro de esta unidad es sumamente importante tener claridad quién es la Cámara de Comercio.
y la Cámara de Comercio como el ente central, ¿verdad?, que consolida toda la información de las personas que ejercen una actividad comercial y que hace parte de las obligaciones que ahorita más adelante vamos a ver a la luz del Código de Comercio se deben cumplir cuando se ejerce una actividad comercial. Entonces, la Cámara de Comercio son personas jurídicas, es decir, son sociedades o nombres que representan un grupo de personas. Entonces, nos hace énfasis también que es una persona jurídica que no tiene lucro, que es de carácter corporativo, gremial, sujetas a todos los actos y a todas las indicaciones que les dé el gobierno nacional. Y hablo que del gobierno nacional porque sencillamente la Cámara de Comercio cumple un rol o un papel dentro de unas necesidades propias que tienen los estados o los gobiernos, la alcaldía, los departamentos. Entonces, esta Cámara de Comercio cumple ese rol de estimular, de incentivar las actividades mercantiles, empresariales dentro de sus territorios para sencillamente garantizar la productividad en el país. Entonces, con base en eso, pues la Cámara de Comercio es un consolidador o un captador de información del registro de todas las personas que hacen parte de una actividad económica, que fueron ante ellos, se registraron. Pero adicional a eso, la Cámara de Comercio también involucra y también tiene registro de todas las entidades sin ánimo de lucro y el registro único de proponentes. Entonces, todas esas entidades sin ánimo de lucro, pues ya el nombre lo dice por sí solo, no persiguen utilidades, entonces ahí involucra todo lo que son fundaciones, corporaciones, las mismas iglesias. Entonces, dentro de esas entidades se lleva un registro especial porque el Estado constantemente está realizando seguimiento para validar el cumplimiento de obligaciones tributarias porque son del régimen especial y demás. Y el registro único de proponentes son todas las personas que cumplen unas condiciones para participar en cualquier licitación, convocatoria que hagan las entidades públicas, alcaldías, municipios, gobernaciones y otros entes a nivel nacional sobre contrataciones, ¿verdad?, para trabajar o para realizar algún tipo de actividad o servicio con estas empresas. Entonces, nosotros o lo que busca la Cámara de Comercio es consolidar toda esa información, permitir y mantener activo ese gremio empresarial para que las economías de los territorios nacionales, departamentales y municipales estén constantemente activas y que con ello pues se pueda generar productividad. Con toda esta información generada a través de las cámaras de comercio, si nosotros hacemos un recorrido a través de su plataforma, vamos a encontrar muchísimos indicadores de crecimiento, de cuánto es el volumen o porcentaje de las empresas que tienen dentro de nuestro municipio, en este caso Caucasia, actividades comerciales, de servicio, y provee información de gran interés para que cualquier usuario de la información pueda conocer cómo está la estructura empresarial del país. Elementos esenciales para nuestro rol como profesionales y direccionar nuestro perfil hacia qué sector productivo también nos queremos enfocar. Entidades con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, entidades comerciales, de servicios, acorde también a nuestra capacidad intelectual, profesional y obviamente nuestra visión de perfil profesional. Por otro lado, y siguiendo con el tema de las obligaciones, ¿verdad?, o de las actividades que la ley considera como actos mercantiles, allí se describen algunas y los términos quizás son un poco técnicos, pero dentro de esa tecnificación de los términos, pues nos habla en primera instancia de la compra y bienes compra y enajenación, compra y venta de bienes, el arrendamiento, el recibir dinero con interés, ¿verdad?, que son las personas los rentistas de capital, no propiamente los usureros, porque aquí hablamos de personas que cumplen las disposiciones legales, y es decir, que se cobra una tarifa regulada por el Estado, las sociedades comerciales, los negocios de título o valor, que también tienen que ver con los rentistas de capital, las operaciones bancarias, el transporte, empresas de seguros, empresas de construcción, empresas dedicadas a la explotación y aprovechamiento de recursos naturales y todos los demás actos que la ley considere como mercantiles.
Dentro de esta clasificación que hace el artículo 20 del Código de Comercio, pues básicamente nos está indicando qué actividades se ejercen de manera formal, de manera legal, que a la luz de la ley, pues esta considera que son legales y que son necesarios para el efecto de productividad dentro del territorio nacional. Dentro del módulo ustedes tienen este diagrama y este diagrama describe claramente cuál es la figura de un comerciante. Entonces, lo primero es que el comerciante debe tener la capacidad y habilidad de ejercer el comercio, ¿verdad? Entonces, esa capacidad y habilidad de ejercer el comercio pues están en personas que en su gran mayoría no deben ser mayores de edad. Eso no significa que un menor no lo pueda hacer, sino que requiere un mayor de edad para que éste se obligue en representación de él. Y por eso nos hace mención aquí que puede ser directamente o por interpuesta persona. Yo tengo hijas, ellas pueden o yo puedo tenerles registrado un establecimiento o una empresa a nombre de ellas, pero como soy su mamá, pues las represento para que adquieran esa capacidad y habilidad de cumplir obligaciones y ejercer una actividad mercantil. Adicional a eso, relaciona el término del comerciante con el tema de las cámaras de comercio. Y entonces hace referencia a las cámaras de comercio porque todas las personas que ejerzan ese rol de comerciante deberán matricularse al registro mercantil, llevar libros, actas y documentos que la ley le exige, que el mismo ente de control que está aquí al ladito, que se llama DIAN, les exige para sencillamente hacerle seguimiento para determinar si paga justamente sus impuestos, también para validar y determinar que no se hagan actos de competencia desleal. Adicional a eso, también nos indica que el comerciante puede ser una persona natural o jurídica y que dentro de sus obligaciones precisamente está el llevar contabilidad, que lo habíamos mencionado en algunas sesiones, que ese llevar contabilidad es el punto central que da nacimiento a todas las empresas de que nosotros como contadores podamos ser partícipes de ellas, ¿verdad? Que podamos realizar rendimientos y demás, o seguimientos, más bien asesoramiento a su capacidad productiva, brindarles asesoría para que mejoren su desempeño. Entonces, esto es la definición de lo que es comerciante. El Código de Comercio también define qué hechos se hacen presumir para efectos del ejercicio del comercio, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para que la ley considere que yo estoy realizando el comercio? Entonces, nos indica que la ley presume que usted está realizando una actividad comercial cuando tiene un establecimiento abierto al público, cuando vaya a la Cámara de Comercio, se registre, ¿verdad? Entonces yo puedo, o muchas personas hacen el acto de ir a Cámara de Comercio y registrarse, pero nunca realizan la actividad, nunca aperturan un establecimiento de comercio, pero la ley, el solo hecho de que se haya registrado, ya presume que usted está ejerciendo una actividad comercial. Cuando me anuncio al público como comerciante, es decir, cuando realizo pautas publicitarias por cualquier medio oficial o público de lo que ejerzo, de lo que estoy haciendo, de las diversas actividades que estoy ejecutando. Entonces, ¿sabía quiénes acoge el derecho comercial mercantil? Entonces, el derecho comercial acoge a todos los comerciantes. Entonces, ustedes dirán, pero entonces el que vende pizza es un comerciante. Claro que sí es un comerciante. A la luz de la ley, ejerce un comercio. A las relaciones que se generan entre ellos. Y esas relaciones, pues, porque yo le compro, porque él me vende, porque yo le pago, él me presta un servicio. Entonces, eso se considera el derecho comercial. Y en general, todo lo que se generen alrededor del establecimiento, ¿verdad? ¿Cómo favorece esto para que nosotros podamos mejorar y podamos tener un buen relacionamiento en el ejercicio de nuestras actividades comerciales? También nos indica qué personas pueden ejercer una actividad comercial o pueden ejercer el comercio en Colombia.
Entonces, aquí hace relación a que todas las personas naturales o jurídicas, es decir, las sociedades, personas naturales, que tengan la capacidad de contratar. Recordemos que cuando somos personas jurídicas, esa capacidad pues se genera porque tenemos una representación legal que siempre está representando esa figura jurídica. Los menores adultos, varones, mujeres entre los 14 y 18 años, también podrán realizar esa actividad, simplemente que necesitan una representación legal. Si no tengo mayoría de edad, pues necesito a alguien que me represente para efectos de firmas y el hecho de adquirir compromisos y obligaciones al momento de contratar. Son inhabilitados para ejercer el comercio los funcionarios de entidades oficiales, las personas a quienes la ley por sentencia judicial les prohíba el ejercicio de las actividades comerciales por una práctica de competencia desleal, por malas prácticas en los entornos, por la omisión y contribución en el pago de impuestos. Entonces todo eso pues genera inhabilidades para efectos del ejercicio de comercio. Entonces, vámonos ahorita a lo que son los deberes de los comerciantes. Entonces, toda persona que ejerce una actividad que a la luz de la ley es mercantil debe matricularse ante Cámara de Comercio. Recordemos que ese registro o esa Cámara de Comercio es un ente que simplemente lleva una estadística, lleva un control para generar, para reactivar, para motivar la productividad dentro de los territorios. Adicional a eso, todas las personas que ejerzan alguna actividad comercial o que sean comerciantes deben llevar contabilidad. Contabilidad a una mayor escala, a menor escala, pero se debe hacer registro de las operaciones del negocio. Debe estar inscrito ante el registro mercantil con todos los libros, actos y documentos que la ley en su momento exige. Entonces, de acuerdo al tipo de entidad, pues la ley establece qué documentos se deben llevar a cabo, ¿verdad? Qué libros se deben registrar ante Cámara de Comercio. Entonces, las entidades sin ánimo de lucro que les mencionaba ahorita, fundaciones, corporaciones, asociaciones, ellas llevan registro de asociados, registro de actas, ¿verdad? Mientras que una persona jurídica de carácter con ánimo de lucro, pues esta persona pues lleva registro de actas. Ya desde el año 2012 con la ley antitrámite pues se eliminaron muchos libros que debían registrarse ante Cámara de Comercio. También tienen la obligación o un deber los comerciantes de conservar toda la información y todos los documentos que den respuesta a las actividades desarrolladas dentro del establecimiento de comercio. Entonces, ¿qué son los documentos? Son todos los soportes de las operaciones de entradas, de salidas, todos los extractos bancarios, la documentación, la correspondencia, todo lo que se genere que requiera o que demuestre cómo se ejercieron las actividades dentro de la organización. Adicional a eso, se nos obliga o es un deber de los comerciantes denunciar cuando se haga un cierre de sus actividad comercial. Entonces, como el Estado presume que desde que nosotros nos hayamos inscrito ante Cámara de Comercio ejercemos una actividad, si nosotros en algún momento dejamos de ejercer esa actividad comercial, eso debe ser notificado al Estado. ¿Para qué? Para que éste tenga conocimiento, se elimine el vínculo o el registro de ser comerciante y simplemente pues yo pueda seguir en el desarrollo de otras actividades diferentes a las del ejercicio de la actividad comercial, porque así lo notifiqué en su momento. Y un efecto muy importante es la abstención de la competencia desleal. Estamos en un mercado competitivo, en un mercado que es libre y el Estado constantemente y a través del derecho comercial pues está simplemente supervisando de que todos los participantes pues jueguen de la mejor manera, de manera transparente para que el ejercicio del comercio se pueda dar de manera libre, espontánea y que todos los participantes pues puedan competir
de acuerdo a sus capacidades, ¿verdad? De acuerdo a sus capacidades de calidad, de precio, de innovación, de creatividad. Entonces, que esos espacios se brinden dentro del desarrollo de la actividad económica. Adicional a eso, también nos da el Código de Comercio todas las prohibiciones que tenemos en los libros y documentos de contabilidad, el hecho de alterar los consecutivos, hacer tachones, enmendaduras, los borrones y todo lo demás, sobre todo para las empresas que están obligadas, pues eso está prohibido dentro del ejercicio de la actividad económica porque no demuestra la transparencia dentro de lo que hizo. Entonces también se tiene prohibido atentar contra la fe pública, la economía nacional y la industria, ejercer actividades que puedan afectar el orden económico, industrial del país, practicar el contrabando, ¿verdad? Que es simplemente adquirir mercancía desde otros lugares sin realizar el proceso de legalización a nivel nacional, usurpar o violentar la propiedad intelectual, el giro de cheques sin fondos, que son títulos valores propios de la empresa, pero de acuerdo al Código de Comercio, pues es una prohibición de que yo emita cheques sin tener fondos disponibles. Delitos contra la propiedad. Entonces, esas serían las prohibiciones que tenemos a la luz del Código de Comercio. ¿Cuál era la importancia de que les hiciera esta introducción? Y es básicamente porque necesitamos llevar toda esta teoría al campo, ¿verdad? Y la idea es realizar una actividad de campo, que conformemos grupos de 2 integrantes, nos vayamos al entorno y que ese ejercicio nos permita seleccionar 10 comerciantes, personas naturales o jurídicas que ejerzan una actividad que a la luz de la ley considere mercantil. Esas actividades, pues lo ideal es que no sean todas comerciales, ejemplo, la que vende la arepa, la que vende el plátano, lo que vende, sino que involucremos dentro de esas 10 comerciantes empresas de diferentes modalidades de servicios, empresas comerciales, industriales u otras. Entonces, esa es la primera tarea, ustedes van a conseguir esas 10 empresas. Luego que tengan esas 10 empresas, ustedes van a indagar si esa empresa sí está cumpliendo con las obligaciones que están expresas dentro del Código de Comercio. Entonces, ahorita se las mencionaba, estar inscrito ante la Cámara de Comercio, tener RUT, ¿verdad? Todas esas obligaciones que yo les emití, pues lo ideal es que ustedes realicen un reporte de esas 10 empresas que tanto se está cumpliendo. Entonces, esa sería el segundo punto, ¿verdad? Escogerlas y luego indagar si ellas sí cumplen con las obligaciones expuestas ante el Código de Comercio. Por otro lado, tenemos la solicitud de que si la empresa que tanto conoce de las obligaciones. Entonces, en esa validación o en esa consulta o conversación que usted tenga con esos empresarios, pues la idea es que usted le pregunte si ellos están cumpliendo con esas obligaciones. Entonces yo le pregunto, ¿usted sabe o conoce las obligaciones que tiene usted por ejercer una actividad comercial? Él le dirá sí, no, y eso te permitirá establecer un lapso más largo de conversación y preguntarle si no las conoce, si las desconoce, por qué las desconoce, que cómo montó o estableció ese negocio, ¿verdad? Y si en algún momento desea formalizarlo. Entonces, luego de ello vamos a realizar un análisis de los resultados. La idea es que ustedes establezcan, si bien es cierto o no un cuestionario de respuesta a pregunta, sí más bien como un conversatorio, y que en ese conversatorio, al final del ejercicio, pues nosotros podamos generar un informe, que sería el punto 4, ¿verdad? Y en ese informe, pues vamos a empezar a justificar por qué es importante el cumplimiento de todas las obligaciones del derecho comercial, sobre todo cuando soy comerciante y la ley me lo exige. ¿Cuál es la mayor incidencia del cumplimiento o no de las obligaciones comerciales? Entonces, preguntarle a esos empresarios si ellos conocen, si no se cumplen con todas esas obligaciones, ¿qué puede pasar? ¿Verdad?
Y eso también no me va a permitir a mí conocer para redactar este informe qué estrategias, qué mecanismo podemos utilizar para reactivar, para animar a la gente para que ejerza una actividad comercial más activa, más profunda. La otra pregunta es, ¿qué acciones debemos realizar nosotros como futuros contadores? Nos vamos a la calle, vamos a indagar y vamos a identificar debilidades dentro de los sectores productivos nuestros, los propios, y vamos de una vez a ponernos en el rol de contadores. ¿Qué vamos a hacer para mejorar esa condición? Que puede ser positiva en el caso de las que usted entreviste, como también podrán ser negativas. Lo importante es que dentro de ese análisis yo pueda realizar una propuesta o pueda generar qué tipo de acciones yo puedo realizar para mantener si el resultado es positivo o en su defecto mejorarlo si el resultado es negativo. Entonces con eso pues yo voy a poder tener argumentos suficientes para realizar mi informe. Yo les hago la sugerencia allí en ese punto 4.4, les hago la sugerencia de realizar gráficos de los resultados. Ejemplo, tengo 10 empresas, ¿verdad? Y resulta que cogí 3 del sector de servicios, 3 del sector industrial y 6 y 4 empresas del sector comercial. Entonces, eso me permite hacer un estadístico porque ya yo empezaría a hablar. De acuerdo al análisis o al trabajo de campo realizado en 10 empresas, conformadas por 5 empresas o por 3 empresas del sector industrial, 3 del sector de servicios y 4 del sector comercial, pues yo puedo concluir lo siguiente. Entonces es importante que tengamos ese punto de referencia para determinar si cumplimos o estamos cumpliendo. Se puede realizar gráficos, eso ya se lo mencioné. Entonces, ese es el desarrollo de la actividad. Dentro de toda la evaluación, y ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué no clase y trabajo de campo? Porque pienso que dentro de toda la estructura y organización de estos espacios de interactuar con la gente, nos van a servir para ir conociendo más realidades de nuestro entorno y qué vamos a hacer nosotros desde ya como futuros profesionales de contaduría para mitigar esos impactos, para favorecer a nuestras comunidades. Y de una vez hago allí la ceñita, porque en estos momentos, este año estamos trabajando con el componente de montar el consultorio contable y que ese consultorio contable dé respuesta a un sinnúmero de necesidades que se tienen desde los empresarios, no solo personas naturales o jurídicas, y que requieren de nuestros servicios. Entonces esa interacción facilita muchísimo más a que nuestros futuros egresados pues tengan un perfil más alto y mejorado sobre su profesión. Entonces, espero con esta introducción haberle dado claridad sobre lo que son los comerciantes, sus obligaciones y las orientaciones sobre la actividad que vamos a desarrollar. Es muy importante, ya enseguida voy a publicar el anexo de la actividad, pero es muy importante que todos ellos estén muy claros, todos esos conceptos, para que la apropiación y que para el desarrollo de ese informe, pues ustedes puedan cumplir con ello. Les deseo un feliz resto de día, que tengan muchos éxitos en el desarrollo de la actividad.